Ministerio de Predicación, Faro de Santidad. Bienvenidos sean cada uno de ustedes, amados, que nos visualizan por este medio, amigos, y cada uno de los que se hacen presente a nuestro programa de predicación. Si usted no se ha suscrito a nuestro programa, hágalo, comparta nuestros videos y suscríbase también para que así juntos podamos nosotros escudriñar la palabra de Dios. Amados, en este momento tenemos algo muy importante que hablar con usted. Usted ya lo sabe, pero es necesario que se esté repitiendo lo mismo todo el tiempo. Como nosotros vemos que hemos estado en una pandemia y la pandemia todavía está vigente, hermanos, todavía está vigente la pandemia en el mundo. Pero esto no es todo de lo que queremos hablar, sino que lo que queremos hablar es de lo que está sucediendo, amados. Nosotros en estos momentos podemos estar experimentando una inflación tremenda, inflación que ha llegado a estamos pasando una crisis. Hermanos y amigos, algunos piensan que esto es temporario, pero esto no va a ser temporal, amados. La palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra. Crea usted o no lo crea, amigo. Crea usted o no lo crea, la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra y se va a cumplir. En el tiempo de Nehemías, en el capítulo 5, podemos nosotros escudriñar la palabra de Dios y nos habla de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, en tiempos bíblicos, tiempos del Antiguo Testamento. El profeta Nehemías se enojó. Primeramente, Dios estaba enojado con su pueblo porque algunos ricos estaban abusando de los pobres. Como no estamos muy lejos de ver lo que está sucediendo ahorita. Los ricos se enriquecen más y el pobre se empobrece más hasta punto de perder aún su vivienda, amados, en Cristo Jesús. No se asuste. Esto tiene que suceder y va a suceder hasta que el pueblo reconozca que Dios está en el propósito para usted y para cada uno de los que escuchamos el mensaje de salvación. En aquel tiempo Dios se enojó, como el profeta también estaba molesto, porque los ricos estaban oprimiendo al pobre. Y tanto era la opresión que tenían que el pobre se quedaba sin sus tierras porque las empeñaban para pagar lo que debían. Y después que no podían pagar lo que ellos se estaban pagando, entonces empeñaban todas sus posesiones, todos se quedaban sin nada hasta el punto de empeñar a sus propios hijos. Imagínese empeñar a sus propios hijos, pero ese no era todo el problema después de empeñar a sus hijos. El problema es que ni aún así podían ellos pagar porque había una crisis que estaban pasando en aquel tiempo, crisis de hambre. Pero los ricos aprovechaban como lo vemos nosotros en este tiempo actual, lo que está sucediendo. Los ricos se están enriqueciendo, amados, y el pobre se está empobreciendo más hasta llegar al punto en querer comernos unos a los otros. Pero no se preocupe, amados, porque Dios no nos dejará solos. Dios estará con su pueblo todos los días hasta el fin de sus días, amados. Así que no se preocupe. Si usted no ha examinado las escrituras y no ha hecho una decisión de lo que está pasando, entonces usted se necesita venir a los pies de Cristo y estar usted siempre preparados y estar conformes, estar quietos, porque Dios hará el propósito en usted. Amados, era tanta la opresión que había en aquellos tiempos que aún perdían hasta sus familias. Los hombres empeñaban a sus hijos y no podían pagar, entonces les quedaban a los ricos sus hijos y se quedaban sin nada, amados, y hasta el punto en que también ellos mismos se tenían que empeñar porque ya no podían pagar nada de lo que ellos prestaban, y entonces tenían que ser ellos esclavos de los ricos para que los ricos tomaran posesión de todo el pueblo. Amado, y Dios se enojó en aquel tiempo
Como en este tiempo también Dios no crea que Dios no está enojado por lo que está sucediendo. Claro que Dios está enojado hasta cumplir su palabra, amados hermanos. Pero esto ya está profetizado en la palabra de Dios. Mire lo que dice en San Lucas. En el capítulo 21, en el versículo 29 en adelante, mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús hablándole a su pueblo y le dice, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, y viéndolos sabéis que vosotros mismos que el verano ya está cerca. O sea, cuando nosotros veamos todas estas cosas, veamos que lo que está sucediendo, sabemos que el Señor está a las puertas. Así de que ergidos vuestros corazones, y hay que hacer senda recta de justicia por amor al nombre del Señor y salvar nuestra alma, amado hermano. Entonces le dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, amado, pero sus palabras nunca pasarán. Será cumplida la palabra de Dios en esta generación que estamos pasando. Así de que también dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6, 5 y 6. En el capítulo 6, versículos 5 y 6 dice así: cuando el ángel abrió el tercer sello, cuando Dios hace los juicios, hermano, de una vez a esta tierra, dice la Biblia, cuando el ángel abrió el tercer sello, oí, dice, al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Aleluya. Tenía una balanza en la mano para pesar, hermano. La balanza significa pesar cuál es justo y cuál es injusto. Y esto es lo que estamos sucediendo en este tiempo. Dios va a poner su balanza sobre la tierra porque nos queremos comer unos a los otros. Amados hermanos, algunos creen que esto va a venir de regreso y las cosas van a mejorar. Nunca mejorarán porque la palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra. Y dice la palabra de Dios: y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino, significando de que no se tenía que terminar completamente el sustento para sobrevivir, amado hermano. Pero Dios trae su juicio sobre la tierra, así como Dios trajo el juicio en aquel tiempo cuando los ricos oprimían al pobre. Así Dios traerá los juicios a esta tierra para aquel que no quiere obedecer al mandato de Dios. Hermanos en Cristo Jesús y amigos, no es para meter miedo, pero todos nosotros estamos experimentando qué es lo que está sucediendo en esta tierra, en este planeta. Ya nosotros hemos visto cómo se alteró todo, hermano, todo se está alterando, cómo muchos anticristos han venido y han salido predicando otro evangelio diferente del que nosotros hemos aprendido aquí en la palabra de Dios. No os engañéis, amados, no os engañéis de aquellos lobos rapaces que vienen a querer esparcir el rebaño, pero Dios no nos dejará. Él siempre nos guiará con el poder de su Espíritu para creer a la verdad, para creer a la palabra de Dios. Dios trae, amados hermanos, juicio sobre aquellos que alteran la palabra de Dios. Así de que no se asuste, que no lo engañen, porque Dios hará lo que Él va a hacer. Amados en Cristo Jesús, si usted no se ha suscrito a nuestro canal para escuchar los mensajes que Dios mismo nos trae a cada uno de nosotros, hágalo y no se arrepentirá, porque es necesario escuchar la palabra de Dios, peor en estos tiempos que estamos viviendo nosotros. Amados, Cristo pronto viene, Él está a las puertas y su palabra no caerá a tierra. Así que lo dejamos con este mensaje, con esta palabra, amado. Dios me le bendiga, Dios le guarde y nos seguimos viendo la próxima vez. Bendiciones para cada uno.